EX, ahí está. ¿Por qué está marcando error? A ver. Ah, es que no coincide con el nombre de la clase, ¿no? Pero suponiendo podría ser así de cortito, ¿no? Se recomienda que los nombres de los identificadores sean significativos. Es decir, que ilustren lo que está o lo que trata o lo que contiene esa clase. De tal forma que pues es un nombre significativo. Entonces los identificadores se usan para nombrar clases, pero también se usan para nombrar los nombres de los métodos. Un método especial es main. Quiere decir que main pues también es su identificador, aunque en este caso es especial, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos llamarle, por ejemplo, main. Ya no sería el método main original, pero es un método a final de cuentas. Entonces, también los identificadores se usan para, valga la palabra, identificar los nombres de los métodos o darle nombre a los métodos. Por regla, los nombres de los métodos inician en minúscula. Y si es compuesta la frase o el identificador, la siguiente letra pues también inicia en mayúscula. Eso ya lo habíamos comentado. En este caso, ARGS también es un identificador, ¿sí? Lo estamos poniendo así, puede tener cualquier otro nombre, ¿no? Ese es el identificador de una variable que es de tipo string, con corchetes cuadrados. Más adelante vamos a trabajar con los arreglos. Lo que estamos poniendo aquí es la definición de una variable de tipo arreglo, ¿no? Entonces ya tenemos dos usos para los identificadores. Para el nombre de una clase, para darle nombre a los métodos, y para darle el nombre a las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí, el tipo, toda variable tiene un tipo y tiene un nombre. De nuevo, ¿no? La variable, pues nosotros podemos ponerle el signo de pesos. Este es correcto, funciona, no se lo recomiendo porque lo usan, no sé, para ilustrar cosas a bajo nivel o para trabajar cosas a bajo nivel, ¿no? Puede iniciar con un signo de pesos o con un carácter subrayado. También pueden ser esos dos caracteres, se me fue la palabra, ¿no? Los podemos usar también, ¿no? No así, por ejemplo, una arroba. A ver, sale la arroba, ahí está. Este es un símbolo extraño para un identificador de variable, ¿no? Nos vamos a ponerlo ahí. Costo. Bueno, de hecho es lo que vamos a hacer en este ejemplo, ¿no? Ahora, observen por allí que el NetBeans nos marca en gris. Sí, esto es porque la variable pues no está siendo utilizada. Vamos a ponerle un valor por ahí, ¿no? 0.0. Ok, marca error porque estamos en 64 bits, le ponemos a 32 bits. Ok. Entonces, nada más a forma ilustrativa, vamos a ponerle ahí. Mensaje de usuario, esto es como un mensaje subliminal, ¿no? Ejemplo identificador, pues es el identificador de clase, ¿no? Es el nombre de la clase. A ver, vamos a mover un poquito esto para acá. Ahí está. Vamos a hacer un copy paste. Ahora, main, pues es un identificador. Vamos a ponerle así nada más, para un método, ¿no? Es el nombre de un método. Y el costo total es el identificador para una variable, ¿no? Listo. Ok, ¿se acuerdan cómo poner
o resaltar con comillas dobles un texto de cadena. Tenemos que poner diagonal comillas, comillas, diagonal comillas. Creo que es así. Ok, diagonal comillas, diagonal comillas. Okay, es así. A ver, aquí qué está pasando. Me dice que no está bien formada la secuencia. Ah, ok, es que falta aquí la comilla. Ahí está. Ok. Como ven, estamos haciendo uso de un aprendizaje incremental, ¿no? O sea, me refiero a que estamos usando todo lo que estamos aprendiendo. Ok, si todo es correcto, ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Ok, me avisan por favor para continuar con el siguiente ejemplo. Todavía estamos trabajando con los identificadores. Ok, me avisan por favor. Cristian, muy bien. Ya vamos a continuar. Muy bien, entonces esto debe resultarles familiar porque en todos los lenguajes son las mismas reglas, ¿no? O en casi todos los lenguajes que hemos manejado es la misma regla, ¿no? Digamos que es casi un estándar. Lo importante es que los identificadores tengan un nombre significativo. Al principio de la programación, o cuando empezaron a salir los lenguajes, como casi todo se trabajaba a 8 bits, con los famosos 8 bits, los nombres de las variables se ponían con letras, de la A a la Z, y algunos usaban las primeras letras del abecedario, y otros tantos usaban las últimas letras, ¿no? Y algunas como la I, la J, la K, las usaban para los ciclos. De hecho, por ahí más adelante, pues todavía hay esas rezagas, ¿no? Vamos a estar utilizando esos, esas prácticas, aunque no debería, ¿no? Esto es porque es más fácil de leer un código con nombres de variables significativas en vez de tener X, Z, W, Y, así como lo hacían los programadores de otras épocas, los programadores de los años 70, 80. Entonces, conforme fueron evolucionando estas cosas, pues era más fácil, ¿no? De hecho, incluso antes todo tenía que ponerse con una línea, ¿no? Así como está por acá, pero era muy estricto, ¿no? El poner el número de línea para cada instrucción. Muy bien, supongo que puedo continuar. Si es así, vamos adelante, ¿no? Entonces, hay que recordarnos ya nada más para por terminado este tema de cómo crear identificadores. No hay que ponerles espacios porque nos marca un error. No deben iniciar con número porque nos marca un error, perdón, un número o un carácter extraño. Por ahí tampoco deben de tener un punto, por ejemplo, así como lo estamos poniendo acá abajo, ¿no? Porque eso tiene otro significado. Ese significado lo estaremos viendo más adelante, ¿no? Pero esto de aquí, pues no es posible, ¿no?
Tampoco puede ser una palabra reservada. Por ejemplo, float, static, igual a 100. Los identificadores no pueden ser palabras clave o reservadas porque su nombre lo dice. Están ahí para algún propósito especial, ¿no? Son comandos especiales del lenguaje. Muy bien. Ahora, otro detalle que debemos de tener en cuenta en relación a los identificadores, y en ese sentido los hijos de Visual Basic sufren mucho, es que Java es un lenguaje sensible a minúsculas o mayúsculas. Se le llama case sensitive. Ejemplo, vamos a realizar otra clasecita, le voy a llamar suma. Supongo que puedo continuar, entonces creamos la clase suma. Ok, estos pasos ya no los voy a explicar. Asumo o infiero que ya sabemos la explicación, ¿no? Ahora, si tengo que repetir algo o no se entiende, pues también me avisan y con todo gusto lo hacemos, ¿no? Ok, vamos a ponerle ahí el propósito. Ejemplos de identificadores case sensitive. Entonces, por esta razón, los programadores o los hijos de Visual Basic sufren bastante. Ok, vamos a ponerle ahí el método main. Ahí está. Ok, ¿por qué sufren bastante? Porque al principio a lo mejor puede ser que el public la pongan con mayúscula, o bien los que nos vamos iniciando en la programación sucede lo mismo, ¿no? Digamos que lo queremos poner en mayúscula porque así queremos y no se puede, ¿no? El lenguaje nos dice que no. Entonces cualquier violación a las palabras clave, pues nos va a marcar error. Sí, ahí nos está diciendo que eso no es permitible, no es permisivo, ¿no? Ok, y esto tiene también que ver con los nombres de variables. Por ejemplo, suma igual a 5, ¿no? Nótese que estamos usando el mismo nombre, para nosotros es el mismo nombre, ¿no? Que la clase suma. Sin embargo, para Java es distinto. ¿Por qué? Porque este es minúscula, ese es un identificador distinto a este otro que inicia en mayúscula. Ahora, si nosotros lo ponemos en mayúscula, pues sí estamos incurriendo en algún error por ahí. Bueno, no podríamos incurrir en algún error, ¿no? Pero bueno, lo ponemos así. Lo importante es que esta variable local, porque se escribe en el interior de un método, es distinta al nombre de la clase. Y vamos más allá. Si nosotros declaramos otra variable, otro identificador suma, es totalmente distinto. Ok. Suma es distinto de suma y suma. Son tres identificadores distintos. Y como dirían por ahí los griegos, y sin embargo se mueve, ¿no? Vamos a poner ahí, imprime el contenido de la variable. Entonces, los hijos de Visual Basic hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Distinguir perfectamente las pequeñas, grandes diferencias. Los que vamos iniciando en el lenguaje, pues no hay problema, ¿no? Porque vamos aprendiendo a programar de la manera correcta. Por eso es que la verdad quedé fascinado con Java o cualquier otro lenguaje también, ¿no? Nos ayuda a aprender los fundamentos de programación en forma correcta, ¿no? Por ejemplo, no tengo nada en contra de PHP, pero si programan en PHP, pues es muy fácil que todos los buenos principios de programación que se aprenden, pues se pierdan. Y lo mismo sucede con Visual Basic. Si no se usan
adecuadamente esos principios, pues nuestros programas, más bien nosotros desaprendemos esas buenas técnicas de programación que nos ayudan a desarrollar programas robustos, etcétera, etcétera. Por eso es que Java es muy usado, ¿no? Porque con esas reglas que tiene, pues todo queda como debe de quedar, con buenas prácticas de programación. Ok, ahí está. Me avisan por favor si podemos continuar y si hay preguntas, adelante, es el momento de hacerlas. No hay ninguna pregunta entonces. Ok, si no la hay, pues hay que recordarnos nada más ese detalle y pues cuando estén usando estos conceptos, saludos Pablo. Hay que recordarnos estos conceptos para que no se nos olviden, ¿no? Ok, el tema siguiente tiene que ver con las instrucciones de asignación. De hecho, ya hemos estado trabajando con ellos, ¿no? Esa es la instrucción de asignación, el igual. ¿Sí? Ok, vamos a crear una nueva clase, le voy a llamar doble número, ¿no? Y en base a eso vamos a explicar algunos conceptos por ahí. Class o doble número. Bien. Por cierto, Pablo, felicidades por tu cumpleaños. Espero que te la hayas o te la estés pasando bien. Hoy también es cumpleaños de uno de mis hermanos. Nada más que vive en otra ciudad, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a declarar una variable, ¿no? De hecho ya sabemos cómo se declaran las variables, ¿no? Una variable, por ejemplo, de tipo entero, número, ¿no? Entonces, toda variable, vamos a ponerle ahí si quieren. Bueno, vamos a poner acá en las notas. Ok, toda variable tiene un tipo y un nombre. Ese nombre debe seguir las reglas para crear o formar un identificador, ¿no? Ok, básicamente esa variable es una dirección de memoria que contiene un valor, ¿no? Afortunadamente no estamos programando en ensamblador o en algún lenguaje de esos de bajo nivel, en donde ahí pues sí podríamos tener o trabajar más a nivel de hardware, ¿no? Aquí lo único que nos importa saber es que es como si fueran un montón de casas, cada casa tiene una dirección, ¿no? Esa dirección es única
y en esa casa pues podemos almacenar cosas. Eso es lo que es una variable, ¿no? Y dependiendo del tipo de casa, pues es, o el tamaño de la casa, pues son las cosas que podremos guardar en ellas, ¿no? Entonces, el signo igual se le conoce como el operador de asignación. Ahora, eso ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿no? Número igual a 5, por ejemplo. Entonces, el operador de asignación indica que lo que esté acá al lado derecho, a esto se le, bueno, al lado derecho de la variable, se le va a asignar ese valor. Entonces lo que hacemos aquí es una operación de escritura. El 5 está en algún lugar de la memoria y ese 5 hacemos una copia de él y lo trasladamos a esa dirección de memoria que está siendo representada por número. Entonces hagan de cuenta que estamos en una primera casa, ¿no? La primera casa con algún número le asignamos ese valor. Ahora, ya lo habíamos visto en Java, podemos trabajarlo así, ¿no? Declaramos e inicializamos al mismo tiempo. De hecho, lo vamos a dejar así, ¿no? Declara e inicializa la variable con el operador de asignación. Ok, entonces como el operador de asignación indica que esto es una operación destructiva, en algún momento el valor que nosotros tengamos almacenado en número se puede sobreescribir y perder. Ejemplo, ¿no? Número es igual a número por 2. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo siguiente. Le estamos indicando a la computadora que vaya a esa dirección de memoria, recupere ese valor, haga el cálculo aritmético correspondiente, esto se hace en una memoria temporal, y el resultado de ese cálculo se asigne nuevamente a esa dirección de memoria que está asociada con número. Esto quiere decir que en algún momento dado, pues, el valor de 5 ya se perdió, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, poner ahí, ¿no? Realiza el cálculo aritmético utilizando la variable, ¿no? Ok, entonces, como es un ejemplito muy simple, imprime el contenido de la variable. Vamos a ponerlo ahí, el doble del número es por ciento de. Vamos a dar un salto de línea y le ponemos ahí número. Okay. Bien, ejecutamos y vemos. Está, ¿no? Puedes ponerle un puntito por ahí y perfecto, ¿no? Entonces, este concepto es básico para los que se van iniciando en la programación. Para los que ya tienen experiencia, pues es algo simple, ¿no? O sea, de recordar. Lo importante aquí es que vayan viendo esto que yo les comenté porque nos va a ser útil para entender algunos conceptos que vamos a mencionar más adelante. Lo repito de nuevo, ¿no? Una variable es básicamente una dirección de memoria que puede contener un valor. Ese valor pues va a depender del tipo de la variable, ¿no? Entero, flotante, cadena. Puede haber variables que son objetos, etcétera, ¿no? De hecho, ahorita vamos a crear otra variable que no es un tipo primitivo. ¿Me avisan si puedo continuar?
Aquí nada más para hacer más agradable el código, vamos a pedir que se lea del usuario, ¿no? Para practicar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a utilizar la clase Scanner para recordarnos. Tenemos que importar java.util.scanner. Ok. Vamos a ponerle ahí para leer del teclado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Scanner entrada. Entonces, entrada es un nombre de variable que es de tipo scanner. No es un tipo primitivo, ¿no? Por eso es que no aparece ahí de color azul. ¿Ok? Utilizamos de nuevo el operador de asignación. Esto es para asignarle el teclado. ¿Ok? Y como le asignamos el teclado, pues le pasamos system.in. Ahí está. Entonces con eso ya podemos trabajar con el teclado. Va de nuevo. Quiere decir que esta variable, a final de cuentas, va a ser una dirección de memoria por ahí. Lo mismo que número, ¿no? La diferencia pues es el tipo de valores que va a contener. En el caso de los tipos primitivos, pues pueden ser números enteros, puntos flotantes, booleanos o caracteres. En el caso de entrada, pues va a ser una dirección de memoria que va a apuntar a un objeto. Pero eso lo vemos más adelante, ya que estemos trabajando con objetos. Ok, ¿cómo creamos objetos en Java? A partir de new. Ok, más adelante explicamos esos conceptos de objetos, clases, new y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo importante aquí es que nos permite trabajar con un mensaje de usuario, ¿no? Vamos a ponerle ahí system.out.print. Vamos a ponerle dame un número. Ok, ahí está. Entonces voy a quitar esto en esta versión. Entonces, en vez de que sea una constante, 5 es una constante, ahorita vamos a recordarnos esto. Recuperamos el valor de la caja de texto, digo, no de la caja de texto, me confundí ahí del teclado. Entonces, con esto leemos un valor entero. Una vez que leímos ese valor en la memoria temporal, lo asignamos en forma más o menos permanente, no permanente, a la variable número y entonces podemos hacer los cálculos. Ok, es todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a darlo, ¿no? Dame un número 5, el doble del número es 10. Muy bien, perfecto. Les dejo el código y me avisan si podemos continuar. Si hay dudas, hay que preguntar. Saludos, Alma. ¿Alguna pregunta por ahí? Ah, ya. No debería marcar error, Roberto. Revisa que está aquí, ¿no? Entre la definición de package y la definición de la clase. Ahí es donde debemos de poner el escáner. Eso debe ser rigurosamente así. Primero va la definición del package, después las sentencias o instrucciones import,
y después la definición de las clases. Por eso es que si nosotros cambiamos de lugar, marca error, porque es el orden incorrecto, ¿no? Por ahí también más adelante lo vamos a mencionar normalmente, ¿no? Todo ese tipo de detalles. Muy bien, me avisan si podemos continuar. Muy bien, son conceptos básicos, pero estamos asumiendo que estamos iniciando desde cero. Y aparte estamos haciendo, no sé, como para algunos será como un repaso, ¿no? Y sobre todo para llamarle en forma correcta a todos los conceptos. Yo me acuerdo cuando recién iniciaba en eso de la programación, pues sí sabía hacer programas simples, mas sin embargo era incapaz de nombrar las cosas como se debe, ¿no? En forma correcta. Entonces esta es una parte importante también, ¿no? Es como un médico, ¿no? Imagínense un médico que no sepa darle un nombre correcto a todas las enfermedades o a todos los medicamentos. Es parte del vocabulario tecnológico, ¿no? Que debemos de saber. Muy bien, vamos a trabajar con las constantes. De hecho ya lo hemos hecho también. Voy a crear una nueva clase o vamos a crear una nueva clase que le vamos a llamar constantes. O el nombre que ustedes quieran llamarle, ¿no? Ejemplo 01, ejemplo 02, ejemplo 03, etc. Ok, vamos adelante. Entonces, New Java Class. Ok, repetí anteriormente. Si hay necesidad de explicar los pasos para crear una clase, me dicen, ¿no? En este momento estoy considerando que esto ya lo dominamos, ¿no? Pero como no los puedo ver, no sé si ya pasamos de esa etapa, ¿no? Ok, Java tiene dos tipos de constantes. La primera de ellas ya la manejamos, que son las literales, ¿no? Literales enteras, literales en punto flotante, literales carácter, literales booleanas o literales de cadena. Vamos a ponerlas nada más ahí para recordarnos y darle el nombre en forma correcta. Los que estén estudiando para una certificación, es importante que todo esto que yo estoy mencionando lo tengan presente. Para una certificación todo cuenta. De hecho, yo cuando me puse a estudiar para eso, pues pensé que sabía del lenguaje y tal vez sí, pero había muchas cosas que no conocía, que no le daba el nombre correcto, ¿no? Y en un examen de ese tipo, pues preguntan de todo, ¿no? Ok, entonces esta es una literal entera, si se acuerdan, se representa con 32 bits. También tenemos una literal en punto flotante o constante y se representa por default en 64 bits. Si le ponemos la F, la representamos en 32 bits. Así es, Roberto. Así es, Víctor. Para todo profesionista de esta área es requisito
saber leer el inglés. Porque si no es como si estuvieras a ciegas, Víctor. Casi todo está en inglés. Aunque los exámenes se pueden realizar en español, pero casi toda la bibliografía está en inglés, así que mejor estudiarlo y ver cosas en inglés, ¿no? Ok, entonces tenemos una literal de tipo carácter, codificación Unicode. Acuérdense que son comillas simples, porque si son comillas dobles, es una literal de tipo cadena o string. Ok, voy a poner aquí entre paréntesis el string porque inicia en mayúscula. Ok, ¿qué más? System.out.println. Vamos a ponerle ahí literal booleana o boolean, ¿no? Boolean. Ok, se les llama constantes porque su valor no cambia. Sí, casi todos los libros que van saliendo pues aparecen en inglés. Ahora, yo por ahí en algún momento cuando iniciaba también esto de bueno, el estudio ya más formal del lenguaje, me confundía un poco. Tengo varios libros en español, ¿no? Pero me confundía por las traducciones. Tal vez las traducciones no eran correctas. Y esos términos que usaban las distintas traducciones me confundían. Eso pasó hasta que encontré el libro de Deitel. Creo que la traducción del libro de Deitel más o menos se apega a la realidad. Y otros libros u otras traducciones que hacen otras gentes utilizan otros términos distintos, ¿no? Y luego hay que considerar también que muchas de esas traducciones pues vienen de España, ¿no? Entonces, no es el mismo léxico, no es los mismos términos que usamos acá en América Latina, ¿no? Y de ahí pues se hace una mezcolanza de muchas cosas, de ideas y no sale nada, ¿no? Así que cuando tengan dudas, pues lo mejor es ir a la fuente y buscar los libros en inglés. Muy bien, vamos a continuar. Si no tienen inconvenientes, me avisan por favor para pasar al siguiente ejemplo. Exacto, eso es lo importante, ¿no? Una de las habilidades que debe tener un programador es leer y entender códigos. De repente existen los depuradores, ¿no? En lo particular, no sé usar los depuradores, pero tampoco pues no los ocupo, ¿no? Porque al leer un código pues rápidamente identifico de qué se trata, ¿no? Y puedo identificar por ahí los errores, pero eso lo va dando la experiencia, ¿no? Por eso a veces me da risa cuando usan los depuradores en el Visual Studio, ¿no? Es como si estuvieran perdidos en el espacio, ¿no? No saben lo que están buscando o tratando de encontrar. Entonces, un buen programador debe saber de leer e interpretar los códigos. Por eso es que ustedes deben de hacer eso, ¿no? Y esa es la idea de esto, ¿no? Aparte de que estamos aquí explicando el código, ustedes están leyendo el código, ¿no? Y espero que por ahí también lo estén escribiendo, ¿no? Es un proceso ahí de práctica, ¿no? Ok, vamos a continuar. El otro concepto es trabajar con las constantes con nombre.
En términos generales, en Java no existen las constantes, así como en otros lenguajes. Es decir, tenemos el concepto de variable, ¿no? Una variable cambia su valor a lo largo del tiempo. Una constante es un nombre que contiene un valor fijo. Sin embargo, el concepto es algo interesante ahí en Java. Conforme vayamos avanzando en esto, pues le van a tomar saborcito, ¿no? Espero que traten de entender el concepto que está detrás de una constante con nombre. Así es, Pablo, pero es ahí donde entran muchas cosas, ¿no? Se supone que por práctica de programación, tus códigos o los métodos no deben de pasar de 25 líneas o de la pantalla. Entonces, quiere decir que si tú tienes un código que tiene muchas o muchísimas líneas, tienes que fragmentar ese código o dividirlo. Le llaman, bueno, la programación tradicional sería modularizarlo, ¿no? Descomponerlo en funciones o procedimientos para que lo que tú puedas leer, pues quepa en la pantalla y aparte sea más fácil de entender. De otra forma, pues lees códigos que son interminables y allí te quiero ver, ¿no? Ok, entonces vamos a crear otro ejemplo, le voy a llamar temperatura. Java class temperatura. Okay. Vamos a ponerle ahí, ilustra el uso de las constantes con nombre. Muy bien, para declarar una constante con nombre, lo que tendríamos que hacer es ponerle esta palabra reservada, final. Vamos a poner, por ejemplo, ahí un doble. Vamos a manejar el punto de congelación del agua, ¿no? Que es a 0 grados centígrados, ¿no? Ok, se recomienda que esas constantes con nombre se escriban en mayúsculas. Y si son compuestas, unirlas con un guión de subrayado, un guión bajo. De esta forma, pues las podemos identificar en nuestros códigos de una forma más fácil, ¿no? Entonces vamos a crear otra constante que es el punto de ebullición, que serían los 100 grados centígrados, ¿no? 100.0. Ahí está. Vamos a ponerle ahí. En sí en Java pues no son constantes, son variables de tipo doble en este caso, que una vez que toman su valor ya no pueden cambiar. A final de cuentas llegamos al concepto de constante, ¿no? Pero les vamos a llamar variables de tipo final, o si lo quieren recordar los viejos tiempos, el constantes con nombres. No se usa esta palabra en Java, Roberto. Creo que está ahí, pero no tiene un uso específico, ¿no? Tendríamos que hacerlo así nosotros con la variable final. Y esto es importante, ¿no? Porque si lo declaramos así, decimos punto de congelación igual a 400, por ejemplo, nos marca error, ¿no? Ahora,
Si nosotros definimos la variable así, ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque la variable se definió de tipo final, pero todavía no se le ha asignado un valor. Por eso es que técnicamente no es una constante, ¿no? Porque en algún momento le asignamos un valor. Y ahora sí, una vez que tomó ese valor, ya no va a cambiar, ¿sí? En el programa. Entonces vamos a dejarlo así. Da 0.0. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, Roberto, puede ponerse en minúscula, pero como estamos aprendiendo las buenas prácticas de programación, se recomienda que las constantes con nombre se escriban en mayúsculas. Por eso sabemos que string se refiere al nombre de una clase, porque la S inicia en mayúscula. Por eso sabemos que temperatura es el nombre de una clase porque inicia en mayúscula. Por eso sabemos que static es una palabra clave o reservada porque está escrita totalmente en minúscula. Por eso sabemos que main pues es un nombre de un identificador para un método porque está en minúscula. Por eso sabemos que la siguiente variable, vamos a ponerle promedio, es el nombre de una variable, ¿no? Porque está escrita en minúscula. ¿Sí? Son las reglas de programación. Ok, vamos a continuar. Vamos a ponerlo ahí entonces. Podemos hacerlo en una sola línea, lo voy a hacer en dos, o sea, este cálculo. Punto de congelación más punto de ebullición entre 2. Ok, una vez que se realiza el cálculo aritmético, en este caso este 2 se convierte a 64 bits. Bueno, tenemos ahí que hacerlo correcto, ¿no? Para no tener problemas. Más adelante hablaremos de este tipo de detalles. Y una vez que tenemos el cálculo, pues lo desplegamos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. System.out.printf. Promedio es %f. Damos un salto de línea. Promedio. Ahí está. Listo, ¿no? No hay ningún error. Y ejecutamos. Ahí tenemos el promedio, ¿no? Ok, no sé lo que acabo de decir, Geman. ¿Podrías por ahí recordarme? Bueno, voy a repetir esta parte, ¿no? Comentábamos, en Java técnicamente no existen las constantes. Las constantes es un valor que están asociados a algún identificador y esos no cambian, ¿no? En Java lo que tenemos es la aproximación a una variable que se le llama de tipo final. Sí, una vez que se declara la variable y se le asigna el valor, en el resto del programa esa variable no puede cambiar o no debe cambiar, por lo que nos marca error el programa. Entonces, técnicamente, muchos libros llaman a esto pues una constante con nombre. Y esas constantes con nombre, como regla de programación, las vamos a escribir en mayúsculas, ¿sí? Y si son compuestas estas palabras, las unimos con un carácter de subrayado. Ok, entonces aquí nada más es para ilustrar que podemos trabajar con esas constantes y hacer operaciones aritméticas y desplegar el resultado. Ok, sí existe esa palabra, pero no se usa. Lo que tenemos que usar acá es final. La definición de la variable final. Así es como tenemos que usarlo. Así que olvídense de la palabra
const. Viene en el lenguaje C, viene en Pascal, viene en muchos otros lenguajes, Víctor. Y en PHP también. Pero en el caso de Java, olvídense de eso, así como de las instrucciones goto. Muy bien, dudas, preguntas hasta aquí. Si no hay dudas, preguntas, pues de mi parte sería todo por hoy. Mañana seguimos trabajando con estos conceptos básicos. Si ponemos un por ciento de, Roberto nos va a marcar error porque lo que está esperando el especificador de formato es una variable en punto flotante, ¿no? Entonces, obtenemos un error, pero en tiempo de ejecución, ¿sí? Ahí nos aparece, ¿no? Nos dice que espera un doble, ¿no? Por eso es que tenemos que ponerlo el por ciento F para los valores en punto flotante. Ahí está. Salen un montón de ceros, ¿no? Más adelante vemos Julio y Franks cómo darle formato pues a estos valores, ¿no? Porque imagínense en un reporte tener un montón de ceros, a veces nada más necesitamos dos dígitos significativos. Pero eso lo hacemos otro día, ¿no? Por ahí vamos a ir agregando más y más cosas en este proceso incremental de aprendizaje. Así que no se me desesperen. Ok, Roberto, las palabras, más bien las constantes, vamos a llamarlo así, se escriben en mayúscula. Y si hay dos frases, o si son compuestas, las unimos con el signo, con el carácter de subrayado. Ok, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Yo aquí me espero porque hay que iniciar la otra sesión. Muy bien, voy a desactivar el sonido un momento, ¿no?